¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo te va? Bien, bien, saludos. Excelente señores. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Si ya se suscribieron, activen la campanita para que les lleguen notificaciones. Y esta vez señores vamos a hacer una video reacción de una recomendación que nos hicieron de una bandota, que se llaman Haggard. ¿De dónde son, Adán? Banda alemana. Excelente. Saludo a nuestros compatriotas alemanes si nos llegan a ver haciendo esta video reacción de sus paisanos. Así es. ¿Qué más, es una Adán? banda de metal que fusionan la música clásica con lo medieval, obviamente con el metal. Delicioso, señores. Metal neoclásico. Metal neoclásico. Maravilloso, y al parecer pues son muchos miembros, ¿no? Los de la banda. Sí, son un buen pero obviamente para que suene a clásico, ¿no? Sinfónico, música, clásico. Así y es. sí, se ve reflejado. Y pues vamos a verlos, ¿no? Porque la verdad se ve que está maravilloso. Yo no los he escuchado, pero Adán me contó un poco. Entonces vamos a escucharlos y a verlos porque hay un video en vivo con los subtítulos. Que por cierto, déjenme ver de quién es el canal. Es de Haggard Oficial, ¿no? Sí. Haggard Oficial. Que de hecho allí dicen, ¿no? Que es para los fans de Latinoamérica. Y por lo visto son muy queridos aquí en Latinoamérica, no, México. Y también ellos se ve que quieren mucho a Latinoamérica. No, pues excelente, digo, han de decir qué buen gusto musical tienen allá, ¿no? Definitivamente sí. Entonces vamos a escucharlo porque se ve que está bastante bueno. Y ahorita venimos a echar una platicada, señores. Esto es Haggard. ¿Cómo se llama la canción, Adán? Awaken the Centuries. Awaken the Centuries. Está un poquito larga, pero se ve que vale la pena. La verdad. Vámonos. The next song. Feed the spark. Welcome to the land of dark. Death in all the centuries is what I left behind. Take my hand, forgotten in the promised land. Hasta se sabe el público lo que está diciendo. Esa parte de la canción, ¿no? Puede ser que sea como una parte hablada de la canción. Está Awaken the Century, el despertar de los siglos. No, eso se oye súper medieval. Está subtítulos por Edgar ahí, para que contacten a Edgar si quieren un subtítulo. Vientos, que lo subtituló, gracias. Oh, se oye bonito eso, señores. Se presta hasta para bailar. No, el público ya se lo sabe. Sí, ya. Excelente. Bonita esa batería. Las señoritas con los violines. Todo lo sinfónico. Ahí están nuestros camaradas. Hasta parece que es aquí en México. La muerte. Aquí hay muchos devotos de la muerte. Hasta le dicen la Santa Muerte. La Santa Muerte. Aquí en México. Y pues un respeto para eso, ¿no? Muy bonito. Ahí está en Teotihuacán. Sí, al parecer sí es Teotihuacán, ¿no? Excelente, ¿no? Pues sí. Buen metal. Se oye bien. Esos adornos de música clásica se oyen fenomenales. Me gusta el bombo, va sutil. Doble pero sutil. Órale.
Oh, bien ese cambio, eso está de lujo. Es el cello, ¿verdad? Sí, parece cello. Está bonito que mezclen las voces. Eso me gusta mucho. Bueno, a mí me gusta mucho la música clásica, entonces me parece fantástico que lo mezclen con el metal. ¿No? Y el público súper entregado, Bastante bien. Un buen de cambios de ritmo y todos bien precisos y bien bonitos. Así es, señores. Mucha metáfora, en la letra, muchísima. Órale, ya van 3 cambios de voz. Bueno, el de la dama, el del cantante que gutural y ahora voz limpia. Excelente. Una banda muy completa, señores. Bien contento el cantante, ¿no? Está muy bonito eso. Eso es lo neoclásico, señores. A más no poder. La batería, esa es la batería, ¿no? No es la batería. Una marcha. Una tarola. Pero la guitarra preciosa. El acompañamiento de los violines también, excelente. Y al parecer es un efecto que le metió a su guitarra eléctrica para que suene la guitarra clásica, Bastante bien. Sí, mira. Excelente. Respetando todo. Ahí está, era la Santa Muerte. Una virgen. Es que se le conoce como la Virgen de Guadalupe. Está padre, ¿no? Que agarró parte de la cultura y la están metiendo ahí en su video. Pues quiere decir que hay un aprecio, ¿no? Por el pueblo definitivamente. De Latinoamérica, señores. Y aparte se nota el cariño que les tiene la gente. Sí, está bastante bien, muy padre. Sin lugar a dudas me voy a escuchar un disquito de Haggard. Perfectito en la voz. No, y ese es trabajo del ingeniero, buenísimo también. Debe de tener la precisión de aquí va esta voz, aquí va este efecto. Se lo pongo. Me regresaron al principio. Bastante bien.
Bien, pues. Esa guitarra me gusta. Va como raspando, ¿no? Tucu, 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 tucu. Maravilloso. Otra. Excelente, señores. Gracias. Haggard. Muy bien, vientos. Muy buena recomendación. No sé si ese video lo grabaron en el Circo Volador, porque el Circo Volador hubo un tiempo en que muchas bandas de metal se presentaban allí. Sí, sí, sí. Y creo que sí fue allí. Por ahí corrobórenme o desmiéntanme, ¿no? Si fue allí en el Circo Volador. Ajá. Pero, intensa presentación, llena de contrastes, porque al ser una banda de metal neoclásico, meten todo de manera magistral. Se oye muy bien, me gustó mucho, la verdad. Me voy a escuchar un disquito, como les dije, a ver qué tal, ha de estar así todo, ¿no? El disquito. Sí. Y señores, fueron casi 10 minutos de música, pero es tan entretenido que no hay problema. No hay ningún problema porque va un cambio, una voz, otro cambio, guitarra clásica, sinfónica. Entonces, es súper entretenido. Sí. Aparte las voces. Las voces, es lo que te iba a decir, las voces, muy bien complementadas las dos. Sí, claro. La gutural con la otra que es soprano, ¿no? Sí, al parecer creo soprano. Pero digo, bastante bien las dos, todos los cambios de ritmo, todos suenan bastante bien, todos encajan bastante bien. Digo, por ahí iba yo a decir una palabrota, ¿no? Pero bueno, me contuve, pero es que está increíble. Está rifado. Que lo hacen, sí. Está muy bueno, la verdad sí se arriba Haggard de allá de Alemania. Y bueno, la historia nos ha dicho de los buenos músicos de música clásica alemanes también, señores. Sí. No podemos descartarlo. Y pues ahí está la escuela. Realmente está la escuela de esa cultura que se trae desde tiempo atrás, que es maravillosa, ¿no? Y se ve reflejado, ¿no? Ahora, no sé si siga tocando Haggard, porque ya se ve viejito el video. No, todavía sigue. ¿De qué año será híjole, la verdad no sé. Porque se ve un tanto viejito, digo. Ahorita pues ya todo está en HD, pero este video en específico se ve hasta como noventero, ¿no? Sí. Se ve como noventero, pero no sé, hay quien tenga datos exactos que nos ponga, ese sí fue en tal lugar y fue en tal año. Y les digo, lo que me gusta es que pues ponen imágenes de ciertas culturas aquí en México, religiones, de la Santa Muerte, que les digo, aquí mucha gente le tiene devoción y se respeta también mucho. Imágenes de la Virgen de Guadalupe, igual que se respeta mucho a la gente que cree en ello. La verdad, mucho respeto les dejamos en claro, no tenemos nosotros ningún inconveniente.
Y muy independiente de eso me gusta, ¿no? Que ellos pues lo pongan, por algo lo ponen, ¿no? Sí. Deben de saber qué significa para el pueblo, que en muchos casos tiene mucha fe. Exactamente, sí. Entonces no creo que nada más al tante, pon esa imagen a ver qué pasa. No, para nada. Y está chistoso porque ponen como el contra, ¿no? Por un lado la Virgen y por otro lado la Santa Muerte. Uh-huh. Entonces, pues no se puede mezclar así como así, ¿no? La verdad, porque hay un sector que le tiene devoción a la Santa Muerte, que tiene una creencia muy específica, al igual que a la Virgen. Uh-huh. Entonces eso se me hace un poquito, no raro, pero lo pusieron por algo muy específico, señores. Igual un mensaje ahí oculto, y igual lo ponen como una manera de respeto y de decir, nosotros conocemos su cultura y aquí está reflejado en nuestro pues video. Sí, lo que representa para los que vivimos acá y que creen en eso, pues porque no podemos negar que sí hay una fuerte presencia, sí, tanto de la Santa Muerte como de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ajá. Y no, pues no creo y dudo mucho que lo hagan a manera de mofa, ¿no? Sí, no, para nada. Que más bien representar que, pues culturalmente sí es algo muy arraigado en por lo menos en nuestro país, en México. Por lo menos en México. Sí es así. Uh-huh. Entonces, y también está la parte de las pirámides, o sea, pues es parte de la cultura también. Sí, o sea, es lo que les digo, están mezclando tres culturas, por así decirlo, uh-huh, tres tipos de pensamiento muy distintos. Por una parte, la gente que aún adora a nuestros ancestros, Kukulcán, uh-huh, Tlaloc, todo ese tipo de cosas, la serpiente emplumada. Uh-huh. Por otro lado, la Virgen de Guadalupe aquí le tiene fe la religión católica, uh-huh, y la Santa Muerte pues le tiene devoción, ¿cómo podría decirse? Gente que cree un poco más en el oscurantismo, no sé, un poco más, ¿cómo se podrá decir? Pues gente que, bueno, de lo que yo conozco es gente, ajá, que le pide favores a la Santa Muerte, ¿no? Así es. Y le rinde un tributo y dan algo a cambio para que la Santa Muerte obviamente les dé algo o les así cumpla lo que ellos quieren, ¿no? Así es, y bueno, eso está muy padre, que mezclen ese tipo de cosas y, como repetimos, no lo hacen al tanteo, no, lo hacen dejando un mensaje claro a mi parecer, de respeto, uh-huh, y de que por lo menos saben lo que significa cada cosa. Y quiero tocar el punto de la letra porque también siento que tiene que ver en algo en eso que pusieron en las imágenes, uh-huh, porque habla como de un renacimiento. Es lo que yo alcanzo a entender en la letra, que hablan como de un renacimiento de una cultura, de una raza, de un pueblo. Entonces, por eso lo mezclan con esas imágenes. Eso es lo que yo pues sí, me dejen claro. Lo dice por ahí el coro, ¿no? Y a costa de tanta muerte, uh-huh, a costa de mucha sangre. Así es. De cómo se va creando la cultura y el conocimiento, pero a partir de mucha muerte, ¿no? De muchas personas. Sí. Digo, a lo largo de la historia sí ha sido, ¿no? A partir del fuego, ¿no? Menciona, ajá, mucho el fuego. Sí. Entonces, a partir del fuego, la otra vez platicábamos de Álvaro Siqueiros, uh-huh, que tiene una obra de arte, ¿no? Que en el cual... El hombre de fuego, en cómo... Bueno, él creía que la única manera de purificar, uh-huh, a la humanidad, pues era a partir del fuego, ¿no? Sí, a partir del caos que genera el fuego. Y es la única manera que se puede purificar al hombre para que renazca un nuevo ser. Así es, o una nueva raza, uh-huh, o como quieran verlo. Pero bueno, está excelente, me gustó, está padre. Haggard, alemanes, sí, repito, un saludo a nuestros compatriotas de Alemania. Vientos, se la rifan, se ve que su cultura y conocimiento musical es vasto. Es que aquí otra vez es de esas bandas en que uno se queda corto a la hora de tratarles de poner una palabra para describirlos. Sí, es muy padre. Lo mejor es escucharlos y disfrutarlos. Se ve que son súper profesionales, sí, súper preparados, porque no es fácil tratar de montar una banda de rock o de metal, ¿no? Uh-huh. 3, 4 instrumentos, ahora imagínense toda una orquesta. Sí, es increíble. Es una cosa muy, muy buena y muy, uh-huh, padre. Escucharlos en vivo también ha de ser delicioso. Uh-huh. Y bueno, si hay oportunidad ahora que regresen, nos rifamos ahí con Haggard, porque pues sí, verlos en vivo ya es ser otra onda, uh-huh, ¿no? Escuchar a la orquesta atrás, ellos tocando adelante el metal, sí, una mezcla de muchas cosas, señores.
Y bueno, vámonos, muchas gracias señores, suscríbanse, denle like, compártanlo, déjenos sus comentarios, qué opinan de Haggard, les gusta, no les gusta, ya fueron a su concierto cuando vinieron, qué opinan de las letras, y bueno, gracias Adán, ¿algo más que quieras agregar? Buenísimo Haggard, gente. Excelente señores, muchas gracias por esa recomendación, les mandamos un abrazote, cuídense mucho, y ahí la vemos.